muy presentes a Aymán y a Edgardo, pero siempre uno trata de evolucionar, de introducir cambios. En este caso es una obra calada sobre la madera y hay como musas, ¿no? Hay 6 musas que se identifican con las artes. Está la literatura, la pintura, la danza, la música, la cerámica y la escultura. No es una obra disociada. Más calada, incisa, digamos. Sí, incisos grandes. Son incisos grandes, sí. No está disociada, por eso te decía lo de Aymán. La otra que vimos sí tenía esa disociación propia de la idea de Aymán. Esta, en cambio... Pero los colores y... sí, pero eso responde a todo el taller, ¿no? Es decir, a todo lo que dejó Torres como enseñanza, que Aymán también lo aprovechó. Y esto es del 2011. Esta es del 2011. Es una hermosa pieza. Bueno, acá hay una piedra. Esta es de Nicole. Bueno, esta obviamente es un personaje de cerámica. Cerámica, parece piedra, ¿no? Claro, por el óxido de cobre que es saturado. Esto es de 2 piezas. Podría ser piedra, podría ser cemento, podría ser... Podría parecer, pero bueno, tiene esta delicadeza que es cerámica. Una forma muy en 2 partes, que se puede ubicar del modo que uno quiera también. Y se puede ver de los 2 lados. Se puede ver de los 2 lados. Nunca me imagino una pieza que no se pueda ver de los 2 lados. Sí, que es completamente tridimensional, sí, ¿no? Pero hay una sí. que es un semi-tridimensional. Sí, pero me gusta que justamente se pueda rodear la pieza. Hermosa sala. Bueno, la hemos ido haciendo con cariño a lo largo de los años. Bueno, tú haces estas vasijas, esculturas en cerámica, son de Nicole. Sí, son todas piezas únicas y siempre uno piensa que puede haber un límite en cuanto a la imaginación, pero no. Yo siempre digo que las ideas son tantas y las manos son 2. Así que se puede construir de todo con la forma geométrica, no tiene límite. O sea que a las manos les cuesta a veces seguir todas las ideas. Por supuesto. Y mientras uno sueña, pasan y después al otro día, bueno, puedes hacer. Las manos tienen que trabajar mucho para poder seguir el Así que proceso bueno, creativo. tanto en lo que es escultura, o lo que es el vaso, el contenedor, o la parte mural también, es un poco más... Esto también es de Nicole. Esto es volviendo un poco a los orígenes, ¿no? Que a veces dan ganas de volver a construir de ese modo. Hermoso. Acá dice, no sé, ¿Podríamos decir como un azulejo? Está de formato de azulejo, pero es arcilla, digamos, no son azulejos comprados, ¿no? Es hecho totalmente a mano, ¿no? Y tallada, está tallada y incisa y claro, pintada. y después se pinta, se raspa, se le da textura. Pero es monocromática. Sí, en altibajos. Hermoso. Si lo mirás desde lejos, puede pensarse que es un cuadro, digamos, desde muy lejos. Cuando uno se va acercando, Claro, porque no se ven los relieves. Se empieza a ver la textura, el material, todo. Acá hay otra obra también, otra serie que es la versión en cerámica de la serie de los textiles. Esto también, claro, esto es un mural cerámico, se trabaja sobre una sola plancha que después se recorta para poder llevar al horno, también tiene sus relieves, sus alambres de cobre, y de acierto lo trabaja también en textil. Más bien vino el textil primero y el mural cerámico después, así que se fueron adaptando, y también en algunas piezas se ven ese trabajo de investigación. ¿En algún momento te vino la curiosidad de ver cómo podía quedar en cerámica ese trabajo? Claro, y bueno, es muy interesante trabajar en esto, es más, estoy trabajando en eso en este momento, haciendo un mural con estas particularidades. Hasta ahora han sido todas obras tuyas, hasta acá. Sí. ¿Esto también no? También, sí. Esto también es cerámica tipo baldosa. Cerámica, sí, siempre hay que recortar en baldosa para llevarlo al horno, ¿no? Y también tallada y también pintada, muy sutilmente pintada. Es un óxido de cobre que vino de Brasil y quedaba como verdoso, con los engobes en rojo y las texturas que son también cobre, un cobre más oscuro. También desde lejos
parecería una pintura, ¿no? Puede ser un óleo, una madera. Acá también. El mismo principio, ¿no? Este también, solo que esto no está tallado, es un engobe totalmente plano, ¿no? Destacando el dibujo, las figuras y texturas en los costados. Eso sí tiene arena. ¿Y esto es otra pieza o es parte Es la de esta misma pieza, lo que pasa que Una parte la trabajaste claro, de una manera y la otra, claro. Acá se le puso un chamote, un ladrillo refractario machacado. Interesante. Hay una escultura un poco diferente. ¿De quién es? Ah, esta es de Ricardo. Me parecía que... Estas dos es una de las series de las esculturas espaciales, tengo dos diferentes y ahora pienso hacer unas en tamaño mayor. Esto es todo madera de Marupá y bueno, pues acá tenés también un ready-made con objetos de acero. Un ready-made. ¿Ya tenía esa forma todo? No. Intervenido. Yo le denomino ready-made cuando las partes o la totalidad que integran la obra tuvieron un uso anterior ya prehecho. En este caso son partes de cuchillas de acero, de tractores, ¿no? Que las montaste. Que están cortadas de una manera específica y se retransforman para incorporarse a esta construcción abstracta. Pero se ve todavía los elementos que configuraron su pasado. Es como una especie de ready-made collage escultórico. Podría decirse que sí, podría decirse. ¿Te gusta experimentar con muchas Sí. A Nicole y a mí nos pasa lo mismo. Nos aburrimos si tuviéramos que hacer siempre lo mismo. Siempre estamos cambiando no solamente las técnicas, los dibujos, los materiales de construcción. Es muy entretenido poder descubrir cosas diferentes. Sabes que a veces, sobre todo a partir de diciembre, que un poquito aflojamos, dejamos un poco el trabajo del taller por unos meses, porque bueno, o vienen visitas o nos dedicamos un poco a mantener el lugar. Y uno cree que, tienes la idea, pero a ver, ¿qué vamos a hacer? Y basta tomar el material, agarrar el material y ahí las ideas empiezan a volver como un torrente. O sea que el verano es un periodo muy fértil desde el punto de vista Sí, creativo. yo creo que sí. Es bueno parar y después empezar con toda la fuerza. Esta es una hermosa madera tallada que es con piezas sobrepuestas. Sí, esas son piezas troqueladas y superpuestas. Presidió la entrada del UBS del Banco Suizo en Punta del Este muchos años, cuando estaba la Galería de Aramayo. Este también es otro ready-made que tiene una cremallera que perteneció al viejo molino Labaña de acá de San Carlos, que era un molino de trigo que empezó a funcionar en el siglo XIX y que después corrió por todo el siglo XX. O sea que ustedes están también plasmando la historia local en sus obras. Y sí, porque la pieza te va contando muchas cosas. Eso es lo interesante del arte, que además de que uno disfruta de él, puede plasmar ideas nuevas o revolucionarias, pero al mismo tiempo el objeto sigue presente, te sigue contando cosas, ¿no? Ya sea una madera que todavía tiene sus vetas o que tiene huellas de un pasado que tuvo anteriormente, con esto otro que uno le agrega en la actualidad. Ahora, lo interesante para mí es que lo principal obviamente es la parte estética, no importa la historia del objeto, de dónde viene. Obviamente es interesante saber los elementos que usaste y la historia detrás y de qué eran antes, etc. Es interesante saber cómo llegaste a Bueno, ahí, pero el producto final, lo más importante que vemos es la parte... Diste en el clavo, porque tanto lo que decía tu papá o lo que decía Augusto, cuando él decía siempre el arte sin estructura no puede funcionar. Y entonces por eso también nos dedicamos a esa investigación, al arte estructurado. Lo cual no quiere decir que eso haga que esto sea encorsetado, sino todo lo contrario. El conocimiento de la estructura lo que hace es liberarte, porque te da posibilidades de ampliar hacia distintas áreas, pero con la certeza de que uno pone un elemento como un arquitecto que sabe que si se pone en tal lugar no se va a caer el edificio. Sí, lo que a mí me parece muy importante es que el producto final
es lo más importante. La parte estética, el equilibrio, como si tú, la estructura, armonía. es lo más importante. Después, todo lo que se puede agregar en cuanto al procedimiento, los materiales, la historia de los materiales, del lugar, las anécdotas, los conceptos, todo lo que vos quieras, es para mí secundario. Es secundario totalmente. Desgraciadamente muchas veces hoy en día es como que la historia es más importante que la obra en sí. Claro. Y la gente queda maravillada por la historia, por el concepto, que el objeto vino de no sé qué y no sé cuánto, pero el objeto final tal vez no le dan mucha importancia o no es tan bello, tan armonioso. Y ahí se desvirtúa un poco el arte, porque le da más importancia o al procedimiento, a la historia, o al concepto, o a todas las cosas que van detrás, que al producto final. En cambio, si ves una obra que es bella, que es armoniosa, que tiene su equilibrio, es interesante saber todo lo que está detrás, pero no es lo principal, digamos. Uno lo ve en las obras de los maestros, el caso, por ejemplo, de Torres García, cuando de repente ponía unas humildes tablas en un panel y todo eso funcionaba a las maravillas, ¿no? Es decir, cómo elementos humildes, bien puestos, pueden funcionar mucho mejor que la O sea que primero la obra te tiene que atrapar el corazón y te tiene que gustar, la tenés que amar, te tiene que llegar. Y después todo lo que puedas contar sobre la obra, así, los orígenes de los materiales, cómo se encontraron, cómo los hiciste, la metodología, el procedimiento, todo eso le enriquece obviamente intelectualmente o mentalmente el valor estético de la obra, que primero te tiene que llegar y tocar el corazón. Si a alguien le explicas de todo, pero la obra no llega... Bueno, esa es la explicación que siempre le hacemos a nuestros alumnos, porque para poder hacer entender esto al común de la gente, lo mejor es compararlo con otras cosas que también involucran el arte. Por ejemplo, la gastronomía. Vos podés hacer la torta de casamiento más maravillosa del mundo, con un despliegue de elementos incluso caros como son las láminas de oro, los novios de porcelana, podés incluso hacer todo un discurso de lo que significa la torta y el casamiento, pero si después la torta, cuando la vas a probar, no está rica y te hace mal al hígado, todo el otro discurso pasa a ser secundario, ¿no? Lo mismo pasa con cualquier cosa, con un automóvil, con una casa, con una prenda de vestir, puede ser maravillosa, pero si no te queda cómoda, el arte no funciona. En eso es lo que Augusto decía, en el sentido de que todas las cosas tienen una lógica de ser más allá de lo conceptual. Y lo bueno es que a través de taller y trabajando con diferentes personas que vienen de diferentes ámbitos, el hecho de empezar primero el arte estructurado, que un poquito asusta, después resulta, como decíamos, bien liberador. Y es ahí donde la persona empieza a sentirse y después se sienten libres para construir. Eso sí lo hemos ya totalmente... Otra concepción que reina mucho hoy en día es que el arte tiene que ser solo liberador, la parte de estructura no importa. Y eso es claro, pero primero hay que entender la estructura y saber el porqué y después con eso trabajar. Es como decir, bueno, que fantástico es sentir un rojo, por ejemplo, y está muy bien, porque eso es lo más importante del arte, es el espíritu y esa sensación interna. Pero más allá de eso, ese rojo tiene que funcionar, porque si por más maravilloso que sea, no funciona en el contexto general de la obra, entonces todo lo demás pasa a ser complicado. Por eso también está bueno que el artista, además de sentir, también sepa. Es como cualquier cosa. El cocinero puede ser el más maravilloso del mundo, pero tiene que saber la receta. No es lo mismo una pizca de sal que medio kilo, ¿no? Entonces ahí... Pero también está esa parte de intuición. Está ese toque que le puedes dar a una obra, o bueno, si hablamos de cocina también, pero a veces está ese toque fuera de que le da también un agregado, que es esa parte del alma que te dice, esto va a quedar. Y yo creo que en las enseñanzas de Torres esas dos cosas están incorporadas. Muchas veces la gente piensa que Torres era solo estructura y limitar la creatividad, y limitar la imaginación, y limitar la intuición, pero no, era una manera de estructurarla hacia algo muy, muy creativo, digamos, que cada uno podía manifestar. No quería limitar a los artistas, a sus alumnos, en su creatividad y su emoción, su intuición. Y eso además se dio a las claras en su taller, donde eran almas totalmente diferentes, con credos diferentes, con géneros diferentes, y sin embargo
por más que cada uno siguió un camino propio y personal, todos sabían lo que tenían que hacer, porque eso es fundamental. Yo esto lo he escuchado mucho en relación a la obra de mi padre, que a pesar de haber elegido un camino de una gran creatividad, intuición, imaginación muy exacerbada, como se puede decir, Sí. nunca perdió las enseñanzas de Torres, la estructura, de la armonía, de la paleta, del color. Está siempre implícito en sus obras, Sí, por más así exuberantes que sean desde el punto de vista creativo e imaginativo, el equilibrio y la estructura están siempre detrás, así en forma implícita. No, las obras de tu padre son maravillosas y son para apreciarlas a continuo, porque es algo es cálido, representa todo lo que uno quisiera, porque son como paraísos. Es realmente hermoso. No nos cansamos Te proyecta. Pero yo creo que sí. esa combinación de estructura y armonía y bueno, todas las enseñanzas que Torres dejó, más la creatividad personal, la intuición y imaginación, todo eso, hace una combinación muy poderosa, porque las dos cosas juntas tienen un impacto muy fuerte. Además que Torres tenía otra gran cosa, que es el hecho de trazar puentes a lo largo de la historia. Por eso el nombre de su escuela, que es universal, el universalismo, es el hecho de hacer una escuela que sea intemporal, que puede regirse tanto en el pasado, en el presente o en el futuro. Por eso él hablaba siempre de la gran tradición del hombre abstracto, donde ponía casi que en una misma línea temporal a los egipcios, a los mayas, al Renacimiento e incluso lo que pueden hacer los artistas de hoy. Es decir, que yendo a esa esencia pura del arte, el tiempo desaparece como un factor encorsetador de la cosa.